¿Y si el tiempo fuera solo una ilusión que existe porque tú la estás pensando? Detente un momento. Respira. Observa todo lo que ocurre a tu alrededor. Todo parece moverse dentro de una línea invisible. Pasado, presente, futuro. Pero si te detienes lo suficiente, si logras silenciar la mente por un instante, verás algo que muy pocos logran comprender, que el tiempo no fluye. Tú fluyes dentro de él. Y ese simple giro de percepción cambia todo, porque cuando crees que el tiempo te persigue, te conviertes en su esclavo. Pero cuando descubres que el tiempo nace en tu mente, entiendes que tú eres su creador. En este video, vamos a explorar esa idea tan antigua como revolucionaria, el secreto del presente, la puerta que rompe la ilusión del tiempo. Y al final, si permaneces conmigo, comprenderás algo más grande que cualquier teoría. Entenderás cómo acceder a una conciencia donde el pasado deja de doler y el futuro deja de preocupar. Una conciencia donde todo lo que eres ya está completo. Aquí y ahora. Comenta abajo, yo elijo vivir en el presente. Esa simple frase no es una consigna, es una declaración energética. Es tu permiso interno para detener la rueda del tiempo, aunque sea por un instante, y comenzar a observar la vida desde su punto de quietud. Porque el verdadero secreto no está en manipular los segundos, sino en despertar al observador que los crea. Los antiguos estoicos lo intuían. Nada puede faltar en el ahora. Marco Aurelio escribió que la felicidad depende de la calidad de tus pensamientos. Pero ¿qué ocurre cuando esos pensamientos están atrapados entre el ayer y el mañana? Ocurre que la mente se desfragmenta. Una parte tuya recuerda, otra imagina, y ninguna habita. El resultado es la ansiedad. El sufrimiento moderno no nace del tiempo real, sino del psicológico, ese que te hace correr incluso cuando no hay prisa. Es el reloj interior que nunca se detiene. Y sin embargo, si alguna vez has sentido una presencia intensa, al mirar el mar, al escuchar una canción, al abrazar a alguien profundamente, habrás notado cómo el tiempo desaparece. Ese instante eterno, donde no hay pasado ni futuro, es lo más cercano que puedes experimentar a la realidad pura. La física cuántica lo sugiere de otra manera. El tiempo no es una constante lineal, sino una percepción dependiente del observador. Einstein lo formuló en palabras simples: el tiempo es relativo, pero en un sentido más profundo. Podría decirse que el tiempo es creativo. Surge del acto de observar. Mientras observas, organizas la realidad. Mientras recuerdas, revives lo observado. Mientras anticipas, generas posibilidades. El observador cuántico no es un espectador pasivo, es un participante activo del flujo del universo. Cada pensamiento tuyo modula la frecuencia del momento que llamas presente. Piensa en esto. Cuando cierras los ojos y recuerdas un instante de tu infancia, tu cerebro no distingue entre lo recordado y lo real. Las mismas redes neuronales se encienden. Tu cuerpo revive emociones de un tiempo que ya no existe. ¿Qué significa eso? Que el pasado no está allá atrás. Está ocurriendo aquí, como una proyección mental dentro de un eterno ahora. Y lo mismo sucede con el futuro. Cuando lo imaginas, tu mente genera rutas químicas que tu cuerpo vive como si ya estuviera sucediendo. Así, gran parte de tu vida se desarrolla en dimensiones inexistentes. Pero si el pasado y el futuro solo son pensamientos proyectados en el presente, ¿dónde está el tiempo? El tiempo, como lo entendemos, no es más que la medida de nuestro cambio interior. Es la forma que tiene la mente de narrarse a sí misma. Sin pensamiento, no hay tiempo. Sin observador, no hay cambio. Por eso, cuando los sabios orientales hablan de vivir el momento, no están diciendo que ignores tus responsabilidades o te vuelvas pasivo. Te están invitando a un tipo de atención que disuelve la ilusión del reloj y revela el poder de tu conciencia creadora. Recuerda aquella vez en que esperabas algo con ansiedad, una respuesta, un mensaje, una llamada, y los minutos parecían eternos. Ahora piensa en una noche que disfrutaste intensamente, en la que el tiempo pareció desaparecer. En ambos casos, el reloj marcaba el mismo ritmo. ¿Qué cambió entonces? Tú. Tu estado de conciencia alteró la percepción del tiempo. Esa es la clave oculta que pocos estudian. El tiempo psicológico es una creación emocional.
Cuando estás presente, el tiempo se detiene. Cuando te preocupas, se acelera. Cuando te culpas, retrocede. La mente humana, con su deseo de control, teme esa verdad. Porque si el tiempo no existe fuera de la mente, entonces todo lo que la mente construyó, la historia, la identidad, la ambición, también está sostenido por una ilusión. Y aceptar eso requiere valentía. Vivimos identificados con una línea imaginaria que llamamos mi vida, y cada punto de esa línea parece definirnos. Pero la vida no es una línea, es un campo de posibilidades que vibra en todas direcciones al mismo tiempo. Y tú, como conciencia, eliges dónde enfocar tu atención. Ahí surge el tiempo. No es algo que pasa sobre ti, es algo que tú proyectas. Por eso, cuando un monje medita, no busca escapar del mundo, busca salirse del tiempo. En el silencio profundo, el flujo de pensamientos se desacelera y el reloj interno se disuelve. Los minutos dejan de existir y solo queda el pulso del ser. Esa experiencia, que los sabios llaman presencia pura, no es mística ni sobrenatural. Es el estado natural de la conciencia cuando deja de narrarse. Te propongo un ejercicio breve. Cierra los ojos y observa tu respiración. No intentes controlarla, solo obsérvala. Siente cómo el aire entra y sale sin esfuerzo. Ese movimiento simple está ocurriendo ahora. No pertenece al pasado ni al futuro. Es el único acontecimiento real. Mientras lo haces, intenta notar el espacio entre un pensamiento y otro. Esa brecha, ese vacío sutil, es el portal al presente. Es ahí donde la ilusión del tiempo se disuelve. Cuando aprendes a habitar esa brecha, el mundo comienza a reorganizarse. Dejas de ser víctima del reloj y te conviertes en guardián del instante. El estrés pierde fuerza, las prisas se diluyen y una sensación de coherencia interna empieza a expandirse. Todo parece moverse más lento, pero paradójicamente haces más. ¿Por qué? Porque tu energía deja de fragmentarse entre pasado y futuro y se concentra en el punto de máxima creación, el ahora. Piensa en las decisiones más importantes que has tomado. No las planeaste durante años. Surgieron en momentos de claridad, cuando el ruido mental se detuvo y una certeza silenciosa emergió. Esa voz interior no pertenece al tiempo, es anterior a él. Es la voz de la conciencia que observa, la que no envejece, la que simplemente es. En los próximos minutos vamos a profundizar en cómo esta comprensión puede transformar tu manera de vivir, trabajar, amar y decidir. Pero antes de continuar, quédate con esta frase: no eres un ser en el tiempo. El tiempo ocurre dentro de ti. Cuando comprendes que el tiempo ocurre dentro de ti y no fuera, algo se libera. Empiezas a notar que muchas de tus preocupaciones no son más que pensamientos proyectados en un futuro imaginario. Te preocupas por lo que podría pasar, por lo que podrías perder, por lo que aún no has logrado. Pero si miras con atención, verás que ninguna de esas cosas está ocurriendo en este momento. La mente crea una simulación y tú te sumerges en ella, olvidando que puedes salir en cualquier instante. Así, el verdadero sufrimiento no viene de lo que pasa, sino de lo que la mente dice que podría pasar. Vivir atrapado en ese ciclo es como correr dentro de un laberinto sin salida, porque cada pensamiento que intentas resolver genera otro, y lo que buscabas como liberación se vuelve prisión. El tiempo psicológico se alimenta de esa inercia, la necesidad constante de proyectarte hacia adelante o de mirar hacia atrás. Cuando el sabio Lao Tse escribió que si estás deprimido, vives en el pasado; si estás ansioso, vives en el futuro; si estás en paz, vives en el presente. Estaba describiendo la mecánica básica de la mente, pero no basta con entenderlo intelectualmente. El entendimiento debe descender al cuerpo, porque el cuerpo es quien carga la memoria del tiempo. Los hombros tensos, la respiración corta, el pecho cerrado. Cada uno es un eco del pasado que no ha sido liberado. De igual forma, la impaciencia, la prisa, el miedo a no llegar, son manifestaciones de un futuro que intentas controlar. Si miras tu cuerpo ahora mismo, verás el mapa de tu relación con el tiempo. La verdadera presencia comienza con el reconocimiento físico de esa carga. La mente teme el silencio porque en él pierde su territorio. Por eso busca llenar cada momento con algo: tareas, notificaciones, ruido, pensamiento.
Pero debajo de todo eso hay un miedo más profundo, el miedo a desaparecer. El ego está construido sobre la continuidad del tiempo. Sin pasado ni futuro deja de tener sentido. Sin historia que contar, sin metas que perseguir, se derrumba. Pero lo que realmente se derrumba no es tu ser, sino la ilusión de quien creías ser. Por eso, cada vez que eliges detenerte, aunque sea un minuto, y respirar conscientemente, el ego siente que muere. Y en cierto modo muere, pero solo para dar lugar a algo más real, la conciencia pura. Imagina que tu mente es como un río. En su superficie el agua corre con fuerza, arrastrando hojas, ramas y reflejos. Esa es tu mente pensante, agitada, cambiante, siempre en movimiento. Pero en el fondo, el río está quieto. No hay corriente allí, solo profundidad. Ese fondo eres tú, tu ser esencial. Cuando observas la corriente sin identificarte con ella, te hundes hacia ese fondo. No luchas con los pensamientos, los ves pasar. Y cuando los ves pasar, el tiempo pierde poder, porque el tiempo solo puede atraparte cuando crees que tú eres el pensamiento que lo está midiendo. Los científicos que estudian la conciencia han empezado a notar lo mismo que los místicos sabían hace miles de años. El tiempo no es una constante universal, sino una construcción perceptiva. Experimentos con meditadores profundos muestran que en estados de atención plena, la percepción del tiempo puede expandirse o contraerse drásticamente. Algunos sienten que minutos se vuelven horas. Otros, que horas se desvanecen en segundos. La mente ya no mide, solo percibe. Y cuando la percepción deja de fragmentar la experiencia, lo que queda es un presente tan vasto que ya no tiene bordes. Esa amplitud del presente es el secreto que transforma la vida. Cuando estás realmente presente, no solo ves con más claridad, sino que actúas desde un nivel de inteligencia superior. La acción deja de ser reacción. No haces por miedo ni por deseo, sino por alineación. Es la diferencia entre el impulso y la sabiduría. El impulso viene del tiempo. Tengo que hacerlo ya o perderé algo. La sabiduría viene del silencio. Sé que este es el momento adecuado. Esta diferencia sutil es la frontera entre el caos y la armonía. Muchos buscan dominar su tiempo mediante agendas, rutinas o técnicas de productividad, sin notar que están intentando controlar algo que ellos mismos están creando. El control nunca libera, solo la comprensión lo hace. Cuando entiendes que el tiempo surge de tu estado de conciencia, comienzas a usarlo de otra manera. No lo llenas, lo habitas. No lo persigues, lo expandes. El tiempo deja de ser una secuencia de obligaciones y se convierte en una danza de momentos significativos. Imagina que tu día no fuera una lista de cosas por hacer, sino una sucesión de instantes plenos. No necesitarías más horas, sino más presencia dentro de cada hora. Así es como los sabios viven mucho más dentro del mismo número de años, no por cantidad de tiempo, sino por densidad de conciencia. Cada minuto vivido plenamente equivale a días de existencia inconsciente. La vida se vuelve más rica no cuando haces más, sino cuando estás más en lo que haces. Recuerda esto, el tiempo no se puede detener, pero la percepción del tiempo sí. Y cuando la detienes, aunque sea brevemente, descubres que lo que llamas tiempo no es enemigo, sino espejo. Refleja tu grado de presencia. Cuanto más disperso estás, más te parece que el tiempo se escapa. Cuanto más consciente estás, más se ralentiza. El presente, entonces, no es una fracción del tiempo, es la totalidad de la existencia. A lo largo de la historia, los grandes maestros espirituales han apuntado hacia el mismo lugar desde caminos distintos. Jesús lo llamó el reino de los cielos. Buda lo nombró nirvana. Los estoicos lo describieron como ataraxia, y los físicos modernos lo llaman campo cuántico. Todos hablan de un mismo estado, el momento presente como el punto de convergencia entre la materia y la conciencia. Y lo más fascinante es que no necesitas llegar a ningún sitio para encontrarlo. Solo necesitas detener el movimiento del pensamiento por un instante, y allí está. Ahora te invito a observar una paradoja. Cuanto más intentas alcanzar el presente, más lejos parece estar. Y es porque el acto de intentar pertenece al tiempo. La mente no puede entrar en el ahora, porque ella misma es el tiempo. El presente no se alcanza, se recuerda. Está siempre aquí, como el fondo del río.
todo lo que necesitas hacer es dejar de moverte. Y cuando lo haces, algo milagroso ocurre. La energía que usabas para mantener la ilusión del tiempo se libera y comienza a fluir de manera creativa. Es la misma energía que algunos llaman inspiración. Surge sin esfuerzo, sin planificación, como si el universo respirara contigo. Entonces entiendes lo que realmente significa estar en sincronía con la vida. Cuando comienzas a vivir desde esa sincronía, notas que la vida deja de ser una carrera y se convierte en una coreografía invisible. Ya no estás corriendo detrás del tiempo ni intentando atraparlo. Caminas junto a él en armonía y ahí surge la sensación más extraña y liberadora. No es que el tiempo te pertenezca, sino que tú perteneces al momento. En esa unión el conflicto interno se disuelve. Dejas de luchar contra lo que es, y esa aceptación profunda se convierte en la puerta de la sabiduría. Porque aceptar no significa rendirse, significa reconocer que lo que existe ahora contiene ya la semilla de la transformación. La mente que se resiste al presente está intentando alterar una película que ya se está proyectando. La mente que acepta comprende que puede cambiar la historia cambiando la forma en que la observa. El secreto cuántico del presente no está en manipular la materia, sino en alinear la conciencia. Los físicos que estudian el entrelazamiento cuántico descubrieron que dos partículas pueden influirse mutuamente, aunque estén separadas por distancias imposibles. No hay retraso, no hay tiempo que las divida. Lo que sucede en una afecta instantáneamente a la otra. Ese fenómeno, incomprensible desde la lógica del tiempo lineal, revela que la conexión más profunda entre las cosas ocurre fuera del tiempo. Y si el universo opera bajo esa ley, también tú lo haces. Tus pensamientos, emociones e intenciones no están limitados al reloj. Son vibraciones que viajan en un campo sin tiempo. Por eso, cuando cambias tu estado interior, las circunstancias externas responden. Si alguna vez has sentido que algo coincidió de forma perfecta, que una llamada llegó justo cuando la necesitabas, o que una oportunidad se presentó en el momento exacto, has experimentado lo que Carl Jung llamaba sincronicidad. No es casualidad, es coherencia. Cuando tu frecuencia interna se alinea con la del universo, la realidad parece conspirar a tu favor. Pero eso no ocurre cuando estás atrapado en el tiempo, sino cuando lo trasciendes. La sincronicidad es la respuesta del universo a tu presencia. El presente tiene una inteligencia que el pensamiento no puede comprender. Cuando sueltas la necesidad de controlar, esa inteligencia actúa por ti. Observa cómo la naturaleza nunca se apresura y sin embargo todo se cumple. Un árbol no se preocupa por crecer, lo hace en su ritmo perfecto. Una flor no piensa cuándo abrirse, simplemente lo hace cuando la luz la toca. En el instante presente, tú también eres tocado por esa misma inteligencia, pero para percibirla debes aprender a escuchar el silencio, porque el silencio es el lenguaje de la hora. El silencio no es ausencia de sonido, es ausencia de ruido interior. Es el espacio donde el ser y el mundo se encuentran. Cuando te detienes a escuchar sin interpretar, el mundo comienza a hablarte, y no con palabras, sino con señales, con intuiciones, con sensaciones que parecen venir de otro plano. En ese estado, las decisiones se vuelven evidentes. Ya no tienes que pensar tanto, porque la respuesta se siente. No viene del razonamiento lógico, sino de una certeza que brota desde un lugar más profundo, anterior al pensamiento. Esa certeza interior es la brújula que el tiempo no puede alterar. Es la conexión con lo eterno dentro de ti. Por eso, cuando aprendes a confiar en ella, el miedo desaparece. Ya no necesitas garantías, porque sabes que cada instante contiene lo necesario para el siguiente. Este entendimiento no se puede forzar. Se revela cuando tu mente se aquieta lo suficiente como para permitir que la vida fluya sin resistencia. Cada mañana tienes una oportunidad de practicar este estado. Cuando despiertes, antes de revisar tu teléfono o recordar tus pendientes, detente un momento y siente el peso de tu cuerpo sobre la cama. Escucha el sonido del entorno. Percibe la respiración que te mantiene vivo. Ese momento es un portal. Si logras permanecer ahí unos segundos más de lo habitual, sin correr hacia el futuro, empezarás a notar una sensación distinta,
la del tiempo expandiéndose. Lo que antes eran minutos apresurados se convierten en un espacio suave y luminoso. Empiezas el día desde la eternidad, no desde la prisa. Los estoicos, los monjes y los científicos modernos coinciden en algo que parece increíble. La percepción del tiempo está directamente relacionada con tu nivel de atención. Cuanta más atención tienes, más tiempo parece haber. Y no porque el reloj cambie, sino porque tú cambias. Un segundo de presencia plena contiene más vida que una hora de distracción. Por eso los niños que viven en un estado natural de asombro sienten que los días son interminables. Ellos no están midiendo, están siendo. Pero cuando crecemos y la mente se llena de juicios, deberes y expectativas, el tiempo se comprime. De repente, los años se escapan. Y no porque pasen más rápido, sino porque dejamos de estar dentro de ellos. Si alguna vez te has preguntado por qué los recuerdos más vívidos de tu vida están asociados a momentos de gran emoción o atención, la respuesta está aquí. Esos instantes fueron vividos plenamente. Estabas completamente presente y por eso quedaron grabados con tanta fuerza. El resto del tiempo simplemente no estabas. La vida se convierte en una sombra de pensamientos, una película que observas desde lejos. Pero el propósito de este viaje no es observar la vida, sino habitarla. Habitar el presente es como volver a casa. Es reconocer que lo que buscabas ya está aquí, esperando que dejes de huir. El amor, la paz, la claridad no se encuentran en el futuro. Se revelan cuando cesa la persecución. No tienes que crear el presente, solo tienes que dejar de abandonarlo. Cuando comprendes esto, la relación con el pasado también cambia. Ya no lo ves como una carga, sino como un maestro. Cada recuerdo doloroso deja de ser una herida y se convierte en una lección. Lo que ocurrió fue necesario para llevarte al punto donde puedes ver con otros ojos. El presente cura no porque borre el pasado, sino porque lo ilumina. En la luz de la hora, incluso el sufrimiento encuentra sentido. En la segunda mitad de esta exploración, iremos más profundo. Verás cómo el tiempo psicológico puede ser disuelto desde dentro, cómo las emociones reprimidas son en realidad memorias temporales, y cómo el verdadero poder de manifestar tu realidad no depende del futuro, sino del nivel de conciencia que sostienes en este instante. El secreto del presente no está en esperarlo, sino en convertirte en él. El secreto del presente comienza a revelarse cuando entiendes que el tiempo psicológico no es más que una forma de energía atrapada. Cada pensamiento repetitivo, cada emoción no resuelta, es una corriente de energía que gira en círculos dentro de ti. Es como si tu mente se convirtiera en un campo magnético que sostiene recuerdos, preocupaciones y deseos, todos girando alrededor de un centro que ha olvidado su verdadera quietud. Y lo más fascinante es que el cuerpo lo sabe. Sabe cuando estás anclado en el pasado y cuando estás proyectado al futuro. La tensión muscular, el ritmo del corazón, el modo en que respiras, todo revela en qué punto del tiempo te encuentras. Pero el cuerpo también guarda la llave del presente, porque él nunca sale de él. Mientras la mente viaja, el cuerpo permanece aquí. Por eso, cuando traes tu atención al cuerpo, automáticamente regresas a la hora. Piensa en la respiración. Siempre ocurre en este instante. No puedes respirar ayer ni mañana. Cada inhalación es una afirmación silenciosa de que estás vivo, aquí, ahora. Cuando te conectas con ella conscientemente, el tiempo se diluye. Te das cuenta de que la mente puede vagar, pero el ser no. El ser nunca se ha movido. Todo lo que ha cambiado es el foco de tu atención. Y cuando esa atención regresa, lo que parecía distante se vuelve cercano. Lo que parecía complicado se simplifica. Lo que parecía perdido se revela intacto. En la práctica, esto significa que el presente no se encuentra, se recuerda. Lo olvidamos porque estamos entrenados para vivir en la mente. Desde pequeños se nos enseña a pensar, a planificar, a analizar, pero no a estar. Y así crecemos como fragmentos de tiempo ambulantes, siempre a medio camino, entre lo que fue y lo que será. Pero cuando comienzas a entrenarte en la atención, una atención pura, sin juicio, ocurre un fenómeno cuántico dentro de ti. Las líneas del tiempo se colapsan. El pasado deja de tener poder y el futuro deja de ser amenaza.
Solo queda la energía pura de la existencia. La física cuántica describe algo similar cuando habla del colapso de la función de onda. Antes de que el observador mire, todas las posibilidades existen simultáneamente. Pero en el momento en que observa, una de ellas se materializa. El acto de observar crea realidad. De la misma forma, tu observación consciente de la hora colapsa las infinitas versiones de tu historia personal y genera la única que puede vivirse, esta. El tiempo, entonces, no es algo que transcurre, sino algo que eliges. Esto nos lleva a una idea poderosa. La presencia no solo transforma tu percepción, también transforma tu destino. Si en este instante sueltas el juicio, la prisa y el miedo, ya estás alterando el campo de posibilidades futuras. Lo que llamas manifestación no es un proceso que sucede más adelante, sino una consecuencia directa del nivel de conciencia que sostienes ahora. Lo que vibra en ti en este momento es la semilla de lo que germinará mañana. Por eso los sabios no corren tras el futuro, sino que cultivan su presente. Saben que lo que plantan en su interior se manifestará en su exterior. Pero hay una trampa sutil. El ego intenta usar esta enseñanza para su propio beneficio. Dice, si estoy presente atraeré lo que quiero. Y entonces la presencia se convierte otra vez en un medio para alcanzar algo, no en un fin en sí mismo. En ese punto, el ego ha disfrazado la búsqueda del futuro con un lenguaje espiritual. Por eso la verdadera práctica consiste en estar presente sin propósito. No por lo que obtendrás, sino porque este momento ya es completo. No hay nada que añadirle, y cuando lo reconoces, lo que antes anhelabas comienza a llegar sin esfuerzo. La paradoja es que cuando dejas de buscar encuentras. Eckhart Tolle lo expresó con precisión. El momento presente es todo lo que necesitas. Nunca hay más que esto. Esa frase encierra una revolución silenciosa, porque el ego vive de la idea de que necesita más. Más tiempo, más dinero, más amor, más validación. Pero el ser ya lo tiene todo, porque el ser no se mide en tiempo ni en posesiones. Es, y solo puede ser ahora. Así, cada vez que eliges estar presente, no estás haciendo algo pequeño. Estás desafiando la base misma del sistema mental humano. Estás diciendo, no necesito nada más para sentirme completo, porque la vida ya está aquí en mí. Cuando integras esa comprensión en tu vida diaria, todo cambia de ritmo. La prisa deja de ser necesaria, porque descubres que no hay a dónde llegar. Incluso tus metas se transforman. Ya no persigues resultados, sino experiencias conscientes. Trabajas con dedicación pero sin ansiedad. Amas sin apego, decides sin miedo. En lugar de usar el tiempo, fluyes con él. Y esa fluidez genera eficiencia, inspiración, magnetismo. Muchos piensan que vivir en el presente implica renunciar a planificar, pero eso es un malentendido. El presente no excluye la acción, la perfecciona. Cuando planeas desde la conciencia plena, el futuro se organiza de forma más armoniosa. Tus decisiones son más intuitivas, tus relaciones más auténticas y tus oportunidades más evidentes, porque ya no estás actuando desde la carencia, sino desde la claridad. Es como si tu vida se sincronizara con un orden invisible. Las coincidencias aumentan, los obstáculos se disuelven y lo que antes parecía azar, ahora se siente como propósito. Todo esto ocurre porque el presente no solo es una experiencia interior, también es un campo de información. En ese campo todo está conectado. Tus pensamientos, tus emociones, tus acciones y las de los demás. Por eso cada vez que eliges estar presente, estás alterando la vibración de ese campo. Te conviertes en una nota que resuena en armonía con el universo. Y cuando vibras en esa frecuencia, lo que antes te parecía imposible se vuelve inevitable. El secreto no está en manipular la realidad, sino en convertirte en el tipo de conciencia que no necesita hacerlo. Esa es la verdadera libertad. Vivir sin miedo al tiempo, sin apego a los resultados, sin resistencia al cambio. Solo observando, respirando, fluyendo. No necesitas controlar el río cuando eres el agua. Cuando comienzas a vivir como el agua, algo en ti recuerda su origen. Porque la conciencia en su estado más puro no se opone a nada. Todo lo permite, todo lo abarca. Y en esa aceptación total nace la verdadera fuerza.
no la fuerza que impone, sino la que sostiene, no la que conquista, sino la que comprende. Este es el poder que surge cuando te haces amigo del presente. El tiempo deja de ser un enemigo que te persigue y se convierte en un aliado que te guía. Ya no vives bajo la tiranía del reloj, sino bajo la sabiduría del instante. Y entonces ocurre algo extraordinario. La vida empieza a moverse contigo, no contra ti. La mayoría de las personas pasan sus días divididas entre dos fuerzas, el arrepentimiento por el pasado y la ansiedad por el futuro. Pero ninguna de esas fuerzas puede tocarte si estás completamente presente, porque el ahora es un espacio que no tiene historia. No puedes traer tus errores aquí, ni tus preocupaciones futuras pueden entrar sin tu permiso. Cada vez que respiras conscientemente, entras en ese santuario. No importa lo que esté pasando fuera, el presente siempre es neutro. Es la mente la que lo colorea. Por eso, cuando eliges la presencia, eliges la libertad. No una libertad superficial, sino una libertad interior que nadie puede darte ni quitarte. Los estoicos ya lo sabían. Decían que la verdadera independencia no depende de las circunstancias, sino del dominio sobre uno mismo. Y ese dominio comienza con la atención, porque donde está tu atención está tu vida. Si tu atención está en lo que temes, allí se irá tu energía. Si está en lo que amas, allí florecerá tu existencia. Así, la práctica del presente no es una filosofía abstracta. Es una forma de dirigir la energía de tu conciencia hacia la creación en lugar de la preocupación. Imagina por un momento que el tiempo es una corriente invisible que pasa a través de ti. Si intentas resistirla, te arrastra. Si intentas detenerla, te ahogas. Pero si te entregas y fluyes con ella, descubres que te sostiene. Esa entrega no significa resignación, sino alineación. Aceptas lo que es sin abandonar tu poder de transformar lo que será. Es un acto de confianza, y esa confianza abre puertas que el esfuerzo nunca podría abrir. Porque la vida responde mejor a la coherencia que a la exigencia. Desde la perspectiva cuántica, esta coherencia no es solo emocional, sino vibracional. Cada pensamiento emite una frecuencia. Cada emoción modifica tu campo energético. Cuando estás en paz, tus ondas cerebrales se sincronizan, tu respiración se equilibra, tu corazón emite una vibración armónica. Ese estado crea un campo magnético ordenado que afecta al entorno. Los científicos del HeartMath Institute lo han demostrado. La coherencia del corazón puede influir en las ondas cerebrales de otras personas y generar un efecto de sincronía colectiva. En otras palabras, tu presencia cambia el mundo. No necesitas hablar, convencer o controlar, basta con ser. Y aquí ocurre algo sorprendente. Cuanto más presente estás, más claro ves el juego de la vida. Empiezas a notar patrones que antes te confundían. Las mismas situaciones que solían frustrarte se revelan como lecciones repetidas, esperando a ser aprendidas. Y cuando las aprendes, desaparecen. La vida deja de repetirse cuando tú despiertas dentro de ella. Entonces el tiempo ya no se siente como un círculo, sino como una espiral ascendente. Sigues girando, sí, pero cada vuelta te lleva a un nivel más alto de comprensión. Sin embargo, el ego teme esa ascensión porque implica perder su dominio. La mente dirá, esto es aburrido, esto no sirve, necesito avanzar, necesito resultados. Pero observa con calma. ¿Quién habla? ¿Quién es el que no soporta estar aquí? Ese es el personaje creado por la mente para sobrevivir dentro del tiempo. Sin tiempo el ego no existe, y cuando lo ves claramente, el poder del ego comienza a disolverse, no porque lo destruyas, sino porque dejas de creerle. Lo miras con compasión, como se mira a un niño asustado. Lo escuchas sin obedecerlo, y en ese instante recuperas tu poder. Ese poder silencioso no se parece a nada de lo que el mundo llama poder. No se demuestra, no se impone, se siente. Es la quietud en medio del caos, la claridad en medio del ruido, la certeza en medio de la incertidumbre. Es el poder de quien ya no necesita probarse porque ha encontrado su centro. Y ese centro está siempre en el mismo lugar. Aquí, mira a tu alrededor. Nada existe fuera de este instante. Todo lo que alguna vez experimentaste, lo hiciste en un presente. Incluso los recuerdos ocurren ahora, como pensamientos en el presente. Incluso los sueños del futuro aparecen ahora,
como imágenes mentales en el presente. Por lo tanto, toda tu vida ha sucedido y siempre sucederá aquí. El pasado y el futuro son solo diferentes tonos del ahora. El tiempo es una proyección, pero la presencia es la realidad. El filósofo Alan Watts solía decir que tratamos el tiempo como un camino que debemos recorrer, cuando en realidad es una danza que debemos bailar. En la danza no hay meta, cada paso es el propósito, y cuando bailas plenamente, el tiempo se disuelve en movimiento. Vivir desde la presencia es bailar con la existencia, es comprender que el ritmo de la vida no se puede dominar con la mente, solo se puede sentir con el alma. Si logras recordar esto incluso una vez al día, empezarás a notar cambios sutiles pero profundos. Las cosas que antes te perturbaban pierden fuerza. Las personas difíciles dejan de provocarte. Las decisiones que antes parecían confusas se aclaran, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has regresado a tu eje. Ese es el verdadero dominio del tiempo. No hacer que se detenga, sino dejar de depender de él para sentirte vivo. Y entonces, por primera vez, entiendes lo que significa estar realmente en paz. No es una emoción pasajera, sino un estado de alineación con lo que es. Es como si una corriente invisible te atravesara y te recordara que no estás separado de la vida, que nunca lo estuviste. El tiempo no te separa del presente, solo la mente lo hace. Pero cuando despiertas, ves que nunca hubo distancia. En el próximo bloque, avanzaremos hacia el punto final de esta revelación. Cómo integrar esta comprensión en la práctica diaria, cómo actuar desde la conciencia sin perder la presencia, y cómo transformar la relación con el tiempo en una alianza profunda con la eternidad. Ahora que has recorrido este viaje interior, puedes ver con mayor claridad que el tiempo no es tu enemigo, ni tu dueño, ni siquiera una línea que debas seguir. Es una herramienta, una ilusión útil para organizar la experiencia, pero sin poder real sobre tu ser. Tú no estás dentro del tiempo. El tiempo está dentro de ti. Eres el espacio donde todo ocurre. Y cuando recuerdas eso, se derrumba la cárcel invisible del pasado y del futuro. La ansiedad, el arrepentimiento, la prisa, la culpa pierden sentido, porque solo existen cuando olvidas quién eres. Pero cuando recuerdas tu presencia, el mundo entero se vuelve un reflejo de esa conciencia despierta. Vivir en el presente no significa olvidar tus metas ni negar tu historia. Significa moverte desde un lugar de plenitud. Significa hacer lo que haces con todo tu ser, no desde la carencia, sino desde la totalidad. Cuando lavas los platos, solo lavas los platos. Cuando hablas con alguien, solo hablas con alguien. Cuando caminas, solo caminas. Y en esa simplicidad radica una sabiduría milenaria, el poder de estar aquí. No hay práctica más elevada que esa, porque es la raíz de todas las demás. Ninguna técnica, ningún conocimiento, ninguna búsqueda espiritual puede reemplazar la experiencia directa del ahora. El secreto del presente no se encuentra en libros ni en teorías, porque es imposible entenderlo con la mente. La mente siempre necesita tiempo. El ahora la trasciende. Solo puede vivirse, y cuando lo vives, aunque sea por un instante, lo reconoces. Es ese segundo en que la respiración se vuelve profunda, el ruido desaparece y sientes que todo está bien, aunque nada haya cambiado. Ese segundo contiene más verdad que todos los pensamientos juntos. Ese segundo es el portal a tu esencia. Lo que Eckhart Tolle llama el poder del ahora no es otra cosa que el despertar a tu identidad más profunda. No eres tu historia, no eres tu edad, no eres tus pensamientos, eres la conciencia que los observa, eres el espacio donde la historia ocurre. Y ese espacio no puede ser herido, no puede ser perdido, no puede morir, es eterno, porque es lo que siempre ha estado aquí mirando. Cuando recuerdas eso, el miedo se disuelve. El miedo solo puede atacar a quien cree ser un personaje atrapado en el tiempo. No puede tocar al testigo eterno. Y desde ese reconocimiento surge una nueva manera de vivir. Ya no estás corriendo para alcanzar algo. Estás expresando lo que ya eres. Tus acciones se vuelven más limpias, más precisas, más alineadas. No porque planifiques más, sino porque escuchas más. La vida comienza a guiarte desde dentro. Te lleva a lugares, personas y situaciones que reflejan tu nueva frecuencia. A veces parecerá magia,
pero en realidad es coherencia. Has dejado de luchar contra la corriente y te has convertido en el cauce por el que fluye. Mira el mundo a tu alrededor con nuevos ojos. Nada ha cambiado, pero todo es distinto. El viento, el sonido del tráfico, la voz de alguien cercano, incluso el silencio entre las palabras. Todo está vivo, vibrando contigo. El tiempo ya no corre, respira, ya no se escapa, te abraza. Y en ese abrazo, la vida se vuelve ligera. Incluso el dolor, cuando llega, se vuelve un maestro. Ya no preguntas por qué a mí, sino para qué. El sufrimiento se convierte en conciencia y la conciencia en libertad. Esta es la paradoja última. Cuando dejas de perseguir el presente, Él viene a ti. No puedes alcanzarlo porque nunca estuvo lejos. Estuvo aquí todo el tiempo, esperando a que dejaras de mirar hacia otro lado. Todo lo que necesitabas ya estaba dentro de ti, oculto bajo capas de ruido mental. Y ahora, en este instante, puedes sentirlo. No hay nada que buscar, solo algo que recordar. Eres el presente mismo. Cierra los ojos un momento y siente la respiración. No intentes cambiarla, solo obsérvala. Cada inhalación trae vida, cada exhalación libera el peso del tiempo. Si escuchas con atención, hay un silencio entre cada respiración. Ese silencio eres tú. No un tú con nombre o historia, sino el tú que nunca cambia. El que estuvo aquí cuando eras niño, el que estará cuando envejezcas, el que siempre ha estado detrás de cada experiencia. Ese tú no conoce el tiempo, porque es eterno. Deja que esa conciencia te acompañe más allá de este momento. No como una idea, sino como una forma de estar. Cuando mires el reloj, recuerda, no marca el tiempo, marca tu nivel de presencia. Cada minuto es una oportunidad para despertar. No busques escapar del tiempo. Úsalo para recordar lo que no tiene fin. Y si alguna vez sientes que vuelves a perderte en el ruido, no luches, respira, vuelve aquí, porque el presente no castiga, espera, siempre espera. No importa cuánto te alejes, siempre podrás regresar a casa. Así termina este viaje, no con una conclusión, sino con una invitación. Deja que la vida se viva a través de ti, sin resistencia, sin miedo, sin prisa, porque el tiempo no existe hasta que lo piensas. Pero la vida siempre ha estado aquí, aguardando tu mirada.